Quiero leer dos porciones de la Escritura. Zacarías 4. Dice, entonces me dijo, el Señor dice, Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para mi alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y el mensaje que viene de labios de Dios para nosotros este día es el siguiente. Yo te veo el cansancio en tu cuerpo. También veo que quieres darte por vencido. Para algunos como tú han sido días, para otros meses o años en los que han querido rendirse de una buena vez. Escucho tu voz cuando dices, ya no puedo más. Pero en esta hora yo te digo, todavía no has terminado. Ánimo, porque estoy contigo. Así como estuve con Moisés y Aarón cuando liberaron al pueblo de Egipto, yo estoy a tu lado. Y aunque creas y sientas lo contrario, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiero que recuerdes que no es con tu fuerza ni con tu poder, sino con mi espíritu. Yo siempre te guiaré y te dirigiré. Yo soy quien te sostiene y te ayuda. Sigue adelante. Ve lo que hago por ti y la manera como te ayudo. Haré maravillas en ti como lo hice con mis siervos. Sigue corriendo tu carrera, aún no has terminado. Y dice el Señor esto, que lo hagamos en el nombre que hemos hoy cantado y exaltado, que es el nombre de Jesús. No tires la toalla, aunque algunos a ratos como que sienten deseos de hacerlo. Dios sigue teniendo para nosotros mucho que hacer. Así que ánimo. El domingo pasado hablamos del enorme valor que tienen los dones espirituales. Y mencionamos brevemente lo que Jesús hizo para que tú y yo los pudiéramos recibir. También leímos en la Escritura que los dones básicamente tienen dos funciones. Edificar la iglesia con minúscula, que es oasis. Y la segunda es para cumplir el destino que Dios concibió para cada uno de nosotros. Y hoy quiero decirte que Pablo habla del don de Cristo en singular. Hablamos de dones espirituales, pero aquí quiero hacer la referencia en Efesios 4:7, que Pablo habla del don de Cristo de manera singular, porque se refiere a un regalo espiritual que otorga Jesús por la victoria que él obtuvo en la cruz y la resurrección. Y también este don es gracia que nos habilita para el servicio, para el ministerio, y el don en Cristo se convierte en dones en plural que repartió a la iglesia después de su ascensión. No hay contradicción en lo que estamos diciendo. El don de Cristo es su muerte, su resurrección y su ascensión. Y traduce en nosotros en plural en dones espirituales. ¿Y para qué lo hace? Bueno, Jesús dio su don para un propósito central, que es fortalecer y servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por el otro lado, la iglesia es el medio que Dios emplea para llevar al mundo salvación y vida abundante. Marcos nos decía de su propio testimonio, necesitamos hablar del nombre de Jesús a todas las personas. Esto es una de las razones por las cuales nosotros hemos sido colmados de dones espirituales para que lo podamos hacer y que lo hagamos con mayor eficiencia. Entonces, existe una conexión viva entre Cristo y nosotros. Y es el Espíritu Santo el que comparte con nosotros la resurrección, la ascensión y el señorío de Cristo.
Por eso Jesús le decía a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque les voy a enviar otro como yo, un consolador, alguien que representa a Jesucristo, y es el Espíritu Santo. Y de Cristo nosotros recibimos el poder para vivir nuestro destino y extender el reino de Dios. Esto no lo hacemos con nuestras fuerzas, como leí al principio. Esto lo hace el Espíritu Santo empleándonos a nosotros como el vehículo. No sé si alguno de ustedes ha surfeado. Surfear. Yo tampoco, ¿sí? Qué bueno, digo, cuando hemos visto esas escenas de esas de gigantísimas olas, bueno, el Espíritu Santo, imagínense que es una de estas olas enormes. ¿Y qué hace el surfista? Pues nomás se monta. Y la ola lo lleva con la fuerza que tiene. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. La única cosa es que hay que montarse en la ola. Y entonces vamos a tener el poder, ese que levantó a Jesucristo de los muertos, lo vamos a tener. Ese poder que lo hizo vencer la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese mismo poder lo comunica el Espíritu Santo, lo traduce en dones para que nosotros hagamos milagros y portentos. En otras palabras, la iglesia existe, la iglesia con minúscula existe para manifestar la vida y el poder de Cristo que lo llena todo. Entonces, ese don o dones que Dios te dio, podemos hablar en singular que a todos los que creen en Cristo les dio un don. Ese es el don de la fe. Por eso creímos en Cristo. Pero seguramente Dios, conforme a su generosidad, no solamente nos dio uno, nos dio muchos más dones. Pero ese don lo que hace es aumenta el impacto de tu ministerio en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo cuando lo haces con tus fuerzas que cuando lo haces con las fuerzas del Señor. Y la otra cosa importante es que proporciona un testimonio de tu fe a un mundo que te está observando, que nos está observando. Decía yo el domingo pasado que llegará el día en que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Cristo, y entonces será un día de rendición de cuentas. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? Debo hacer aquí una corrección porque el domingo pasado dije que esa rendición de cuentas sucede en el juicio del trono blanco, y eso no es cierto, me equivoqué. El día que daremos cuenta, la Biblia lo llama el tribunal de Cristo, y lo podemos leer nosotros en 2 Corintios 5:10. Me disculpo por una metida de... El día que nosotros rendimos cuentas, el Señor no nos va a preguntar cuántos grados académicos obtuvimos. Tampoco nos va a preguntar de nuestros logros profesionales o de nuestros logros personales, aquellas cosas que hayamos alcanzado, nada de eso. Lo que sí vamos nosotros a tener que responder es, ¿cómo empleaste lo que te di? ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado estudios, oportunidades, recursos para edificar la iglesia donde el Espíritu Santo nos ha insertado. Y también nos va a preguntar cuántos cientos o miles de personas creyeron en Cristo por tu predicación y por tu testimonio. Ese día vas a pasar tú solito. No va a pasar tu señora y ella es la que va a contestar. Porque hay algunos varones así. ¿Cómo ven? Que van al doctor y tienen que ir los dos porque él no es capaz ni de decir qué medicinas toma. ¡Qué vergüenza! Ese día de que estemos nosotros rindiendo cuentas, vamos a pasar de uno por uno. Y entonces el Señor nos va a preguntar, ¿cómo empleaste todas estas cosas que yo te di? Nos va a preguntar, ¿qué tanto hiciste avanzar el reino de Dios a través de los dones que te di? Un día tuve una conversación con una persona
y hablando de estos temas y me decía, mira, pastor, yo realmente no le hablo a las personas de Cristo, con mi testimonio es suficiente. Dijo, caray. Y pues sí le tuve que responder, le dije, pues mira, yo creo que el testimonio de Jesús era mejor que el tuyo. Y él predicaba. Así que no basta con dar un buen testimonio, tenemos que abrir los labios y hablar de Jesús. Te va a preguntar a cuántas naciones, Marcos decía, final de Mateo, id por todo el mundo y haced discípulos. Entonces el Señor nos va a preguntar, ¿a cuántas naciones llegamos con el evangelio que tú predicaste? ¿Verdad? Yo por eso voy a Houston, para poder decir, pues fui con los güeros del norte. Y ahí he predicado. ¿Cuántas naciones? Bueno, ¿cuántas naciones conoces? Aquí tienes un buen motivo de oración. Señor, déjame ir a Europa. Pues ahí están todos los países pegaditos uno con otro y voy a ir predicando. Y Dios te va a mandar un boleto de avión en primera. ¿Sabes? Si tus habilidades y capacidades no contribuyeron para el fortalecimiento de la iglesia con mayúscula, la iglesia con mayúscula se usa muy pocas veces en la Biblia para hablar de toda la iglesia de Cristo en el mundo. La mayoría de las veces es iglesia en minúscula, hablando de nuestra iglesia local. Pero el Señor nos va a preguntar si nuestras capacidades y habilidades contribuyeron al fortalecimiento de la iglesia de Cristo en el mundo, y si nosotros no tuvimos ese impacto, entonces resulta que nuestros talentos nunca llegaron a ser realmente dones espirituales. Decíamos el domingo pasado que Dios puede tomar los talentos con los cuales Él nos ha dotado y traducirlos o convertirlos en dones espirituales. Pero si al final de nuestra carrera nosotros no tenemos buenos resultados que presentar, entonces esos talentos nunca llegaron a ser dones, se quedaron en talentos. Por ejemplo, si tienes el don de la enseñanza, si tu llamado es a ser maestro, entonces tienes que buscar la manera de emplear ese don al máximo. Hay que ejercitarlo en la iglesia local, en tu práctica profesional, a lo que tú te dedicas, en la sociedad, en tu familia. Y emplea el don que Dios te dio para llevar la verdad del evangelio, para llevar la luz de Cristo a donde se encuentran las personas que viven en oscuridad. Y lo que vas a hacer es impactar con ese don que recibiste a la iglesia donde el Espíritu Santo te insertó. Si tú hoy estás aquí, no es porque esta iglesia te queda cerca, ni porque el pastor está guapísimo. No, nada de eso. ¿Se ríen de qué? ¿De la cercanía? Cada uno de nosotros en persona, el Espíritu Santo nos toma y dice, aquí te coloco. Volteen a ver esa pared. Imagínense que cada uno de nosotros somos uno de esos bloques. El Espíritu Santo viene y nos inserta en el cuerpo local, la iglesia con minúscula. ¿Por qué estoy tan seguro que esa es la obra que hace el Espíritu Santo? Porque si no estás insertado en el lugar que viene el Espíritu Santo marcando, entonces tú vas a causar daño alrededor de todo lo que esté en tu lugar. Imagínate que no eres un bloque perfectamente rectangular, sino que traes tus asperezas, unos piquitos, ¿no? Unos problemitas que traes, unos asuntos no resueltos en tu vida, y cuando quieres insertarte ahí a fuerza, ¿qué va a pasar? No cabes y vas a lastimar a todos los que están a un lado. Por eso es importante darnos cuenta de lo que hace el Espíritu Santo. Pablo refiere al doble propósito que tienen los dones espirituales, que es fortalecer, edificar la iglesia con minúscula, la iglesia local, pero también ejercer la mayor influencia
en todos los ámbitos de la sociedad donde tú estás localizado, ahí donde tú trabajas, ahí donde tú vives, también no es una casualidad. Dios te puso ahí para que con tus dones tú puedas impactar y más personas conozcan a Jesucristo. Miren cómo lo dice Pablo a los Efesios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Y ahí cómo está la iglesia? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con minúscula, es decir, el cuerpo de Cristo. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando seamos como Cristo, todos nosotros habrá terminado la razón de ser de la iglesia local. Entonces, la pregunta es, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios? ¿Quién es quien lleva la salvación al mundo y edifica la iglesia? ¿Quién? ¿Quién? Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, no te hagas, te habla el pastor. No es la iglesia, ¿eh? Tampoco nosotros, soy yo. ¿Verdad, Paquito? ¿Quién? Ah, yo no, tú. Qué fácil voltear y decir, pues la iglesia, ¿no? La iglesia fue a la cárcel. Bueno, no metidos, sino vamos a hacer un trabajo, pero digo, ¿la iglesia o quién? ¿Quién es? Pues yo. Y cuando viene una cosa más grande para la cárcel, ¿quién va a traer lo que vamos a llevar a la cárcel? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos ver realmente la eficiencia, la implementación de esos dones espirituales. Y los dones espirituales fueron concebidos por Dios para capacitar a la iglesia, y la tarea de la iglesia es extender el reino de Cristo aquí en la tierra. Y me encanta la Reina Valera cuando dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Pues yo otra vez. Tú y yo somos esos santos. No necesitamos veladora. Y el Señor nos ordena llevar a cabo la tarea de capacitar para que los que creen en Cristo lleven a cabo la obra de Dios. Nuestra tarea pastoral consiste en la capacitación que te damos a ti para que tú hagas la obra de Dios en la tierra. Silencio. ¿Saben qué don no tengo? El de ir a los funerales. Porque cuando voy a los funerales y me toca ir, esas cosas me llegan tanto, de por sí chillón, y luego en un funeral soy terriblemente malo para eso. Pero yo a veces me he preguntado, ¿por qué le hablan al pastor a los funerales? ¿Por qué no le hablan, pues, a Paquito? ¿No? A mi consuegra. Todo yo. Y ya se embroncaron quién sabe quién. Y háblale a quién, al pastor. Y luego llegamos y está la señora con una cara así, ¿no? Y el otro asustado porque pues, y ahora resulta que el pastor tiene que entrar ahí al quite. ¿Y qué le digo? Un día, de verdad, en otra iglesia donde estamos ayudando en la labor pastoral, vino una pareja de un matrimonio y la esposa, ya saben, de esas, en el norte le dicen calzonudas, pero mandoncita, así de voz como de trueno. Pastor,
este es mi esposo. Ah, pues mucho gusto. Quiero que le diga que se ponga a trabajar. Entonces le digo, ponte a trabajar. Es que él no trabaja y entonces yo tengo que trabajar y yo soy la que traigo el sustento a la casa. Y entonces le digo, ponte a trabajar. Y luego me volteo con ella y le digo, ¿quieres que realmente trabaje tu marido? Entonces, deja de trabajar para que él trabaje. Y se quedó la señora callada. Estamos edificando la iglesia uno por uno, pero eso es una labor que nos toca a cada uno de nosotros. No importa tu estado civil, ni la edad, ni la experiencia. Cada uno de nosotros tiene esta tarea, esta obligación. Debemos edificar a la iglesia para que el reino de Dios se extienda a todo el mundo. Pero si tú estás cómodamente sentado, no vamos a llegar muy lejos. Tu trabajo es de servir. Hay muchos cristianos que se equivocan al creer que las personas que tienen trabajos espirituales son los pastores, los predicadores, los del grupo de alabanza, los misioneros y los que sirven en los ministerios de la iglesia. No caigas en este error. Dios dio a cada santo, a cada uno de nosotros que creemos en Cristo, al menos un don con el propósito de edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y lo primero que tienes que hacer con ese don que recibiste es emplearlo de manera responsable. Y ya sé, porque te conozco desde bien, pastor, ¿y cómo sé qué don tengo? Pues yo digo que es bien sencillo, nomás sirve. ¿Pero dónde? Tú ponte a servir. Quisieran que el pastor diera una asignación. ¿Han visto las películas de los cruzados? Sacan la espada del rey, ¿no? Y entonces el otro se hinca y entonces le pone la espada. Te nombro caballero de la orden de la mesa redonda. ¡Chan! Que el pastor diga, te nombro ministro de la alabanza. No, eso lo hace el Señor. Nosotros como iglesia lo único que vemos es qué dones tiene la persona. ¿Cómo sé qué dones tiene la persona si está qué? ¿Sí qué? No oigo, sirviendo. Mientras sirves a Dios y a la iglesia, tú mismo te vas a dar cuenta de los dones espirituales que tienes. Y cuando descubres tus dones espirituales, sabes, de rebote estos van a enriquecer tu desarrollo profesional. Porque Dios te los dio no solamente para que los uses en la iglesia, los uses en tu familia, en tu vecindad donde estás o donde quiera que te muevas, para eso te los dio. Y cuando tú fortaleces y edificas la iglesia y utilizas los dones en tu entorno, entonces te conviertes, lo que dice también los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, te conviertes en sal y luz del mundo, y nuestro mundo realmente está en mucha necesidad porque faltan manos. La misma Biblia le dice, ora al Señor para que traiga obreros porque la mies es mucha y los obreros se hacen sordos. Tus dones espirituales se hacen evidentes en tu personalidad, en tu pasión, las metas que tienes, tus habilidades, el trabajo que haces, la relación con las personas, pero no son para tu beneficio. Dios te los dio como para que sean de bendición para los demás. A mí me gusta hablar de esto en términos de que tú eres una persona don, creada por el Señor para hacer su bendición ahí donde tú te encuentras. Por eso, ¿qué pasa si no te reúnes en la iglesia? Hombre, pues nos quedamos sin una parte importante del cuerpo. Cada vez que tú decidas no venir a la congregación, piensa que
al día siguiente en la mañana cuando despiertes, la pierna derecha te diga, hoy no me levanto, hoy no voy. ¿Te ha pasado? No, porque es un cuerpo, un todo. Y entonces vamos porque hay una instrucción general para todo el cuerpo. Pues lo mismo debe suceder en la iglesia. Y el reino de Dios se extiende cuando las personas que te rodean creen en Cristo a través de tu testimonio y a través de mi testimonio y predicación. Por eso tu don es para bendecir a otros llevando, ¿qué cosa? Salvación. Hay algo más que hacen los dones y es que nos dan claridad. Cuando la persona cree en Cristo, entonces va a desarrollar estos dones espirituales y los emplea a su capacidad. Y cuando esto sucede, se ve el resultado. Y Pablo, siguiendo en la carta a los Efesios, dice, entonces, cuando recibimos estos dones y somos edificados, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado o a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a las demás a que se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué hermosas palabras. Qué hermoso el mensaje de Pablo a la iglesia. Si nosotros operamos en nuestros dones, esto es lo que sucede. Cuando la persona que cree en Cristo sirve y trabaja de acuerdo a sus dones, a título personal lo que va a pasar es esto, que va a poder tomar decisiones con claridad, que no se va a confundir lo que estamos leyendo de este pasaje, ni será llevado por cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque hubo madurez, hay crecimiento, nos edificamos mutuamente. Por eso las decisiones claras y basadas en la verdad de la palabra benefician a cada persona que es parte de la iglesia. Y además, la iglesia crece cuando cada persona emplea su don en la familia de Cristo. Déjame hacerte una pregunta con toda seriedad. ¿Qué parte de cada persona no entiendes? ¿Quién es cada persona? Yo. Entonces, ¿este mensaje para quién es? ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir, para trabajar, para poner mis dones al servicio de la iglesia, para crecer juntos. Pero todos, ayúdame con tu imaginación. Voy a tratar de dibujar un cuadro para ti. Una noche te levantaste de la cama y mientras ibas caminando en la oscuridad te golpeaste el dedo chiquito del pie izquierdo. ¿Sabes que te hiciste daño porque los nervios de tu dedo enviaron una señal terrible al cerebro? El dolor fue tal que despertó las neuronas que enviaron otra señal a las cuerdas vocales, y todos en tu casa y en la casa de los vecinos a 4 cuadras a distancia te escucharon gritar en francés algo relativo a la mamá de la pata de la cama. ¿Verdad? Al mismo tiempo el cerebro le dice a tu mano derecha que se sobe con cuidado, con ternura, porque el dedo ya está gordo y lo veo verde y azul y violeta. Y el cerebro le dice al otro pie, el que no se golpeó, aguanta todo el cuerpo de tu cuerpecito empijamado. Y en una fracción de segundo y sin siquiera pensarlo, todas las partes de tu cuerpo entraron en operación de inmediato, porque es un solo ¿qué? Cuerpo. Pues eso es la iglesia. Pero nos cuesta trabajo, esto es tan sencillo, todos los días lo vivimos. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos servir juntos
para poder impactar la vida de las personas que nos rodean. Y Dios utiliza todo lo que nosotros somos, tu personalidad también. Hay varios factores que ayudan a determinar los dones espirituales, incluyendo tu carácter. Tu personalidad es la parte de ti que te hace ser quien eres. Y no hay dos personas con una misma huella digital, como tampoco hay dos seres humanos que tienen exactamente la misma personalidad. Tu personalidad te hace ser quien eres. Pablo escribe de un hombre exterior, que es nuestro cuerpo, y también de un hombre interior que se renueva cada día. Y podemos decir que la personalidad del hombre es el alma, es ese hombre interior. Y el alma, dice la Biblia, se compone de tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Y esta es la esencia del hombre. Cuando te mueres, la parte corporal se queda en la tierra y se descompone, pero tu verdadero yo, tu alma, es la que se va al cielo o se va al infierno. Si tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo, entonces eres salvo y tu alma va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Es lo que dice la Escritura en varios pasajes, entre otros los que estamos aquí citando. Pero todos los hombres tenemos mente y emociones y voluntad, pero cada uno la expresa de diferente manera. Por ejemplo, están los introvertidos, esos son los reflexivos, los que piensan antes de hablar, los que procesan las ideas internamente, los que no les gusta estar en conversaciones superficiales, los que no expresan abiertamente lo que piensan o creen. Del otro lado están los extrovertidos, y cualquiera que está cerca de una de estas personas sabe lo que está pensando, lo que está sintiendo, porque tiene una personalidad así, es abierto, prácticamente no guarda secretos. Y así cada uno de nosotros tiene una personalidad que también Dios se la dio. Dios te dio la personalidad que tienes porque encaja a la perfección con el destino que te concibió. Imagínate que tú eres de los introvertidos reflexivos y tú quieres ser cantante de ópera. El día que te ponen en Bellas Artes, ahí tú solito, te va a ser bien difícil cantar. Sino que tu don o dones va en línea con la personalidad. Y si tú tienes que si te tienes que convertir en otra persona para cumplir tu llamado y tu propósito, es que Dios me está llamando para esto, y entonces haces como que cambias. Significa que Dios quiere a alguien más haciendo lo que tú estás haciendo. Eso no es tu propósito ni tu destino. En otra iglesia teníamos un pastor que impostaba la voz cuando oraba en público y decía lo siguiente. ¿Te acuerdas, hijo? Ahí voy. Es que es para entrar en carácter. Todo él pues, amantísimo Padre Celestial. Yo estoy seguro que cuando él oraba en privado, hablaba como le hablaba a sus cuates. Entonces, ¿por qué en público? ¿Por qué delante de la iglesia quería impostar la voz? ¿A quién quiere impresionar? ¿A Dios? ¿A la iglesia? Y si fuera la iglesia, ¿qué gana con eso? No necesitamos parecernos a alguien más. El Señor quiere que le sirvas así como eres, porque así te creó. No intentes ser quien no eres. Dios creó una personalidad propia para que puedas realizar tu destino con mayor facilidad, y tu destino el Señor lo concibió para que fluyera contigo. Es como ponerse un guante, te cabe perfectamente en las manos. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Pedro. Dios le dio el poder para cumplir su destino, que era pescar hombres y ayudar a establecer el reino. Otro personaje que me encanta es Pablo. Él era de otra forma, él era estudioso, un pensador profundo, y el Señor lo empleó para escribir gran parte del Nuevo Testamento.
Y otro personaje igualmente importante es Juan. Él era amoroso y el amigo más cercano de Jesús. ¿Saben qué lugar tenía Juan en la mesa? En el pecho del Señor. Juan escuchaba las palabras de Jesús y empleó Dios a Juan para escribir acerca del poder que hay en permanecer en Cristo, y todos los pasajes hermosos que hablan del amor los escribió Juan. Pedro, Pablo, Juan, totalmente diferentes. Por eso vemos que a lo largo de las Escrituras Dios empleó diversas personas, diversos individuos para ayudarlos a cumplir su destino. Por eso graba en tu corazón que el llamado de Dios es coherente y en armonía con tu propia manera de ser, con tu personalidad. Imagina que por un momento, imagina que pudieras tú engañar a tu novia con la que después te casaste de que eres una persona diferente. Una vez casados, ¿cuánto tiempo le tardaría a tu esposa darse cuenta que con quién realmente se casó? Una mujer eso lo detecta con 4 minutos. El hombre le podía tomar unos 40 años o más, pero las mujeres parece que huelen, ¿no? Me estás engañando. ¿Todavía ni hablo? No intentemos ser lo que no somos. Entonces, reitero, no tienes que cambiar tu personalidad para encontrar tu destino. De hecho, tener la conciencia de quién eres y cómo Dios te hizo te va a dar una buena idea de en dónde el Señor te quiere emplear. Tu destino va a incluir tus dones espirituales y también tu personalidad. Y la forma más segura para encontrar y cumplir el destino que el Señor concibió para ti es que tú examines tus áreas de fortaleza, veas tus áreas de debilidad y recordar que eres una persona única que anhela Dios emplear para bendecir a las demás personas y para que puedas ayudar a crear el reino de Dios aquí en la tierra. Voy a mencionar de forma muy rápida algunos de los dones espirituales que encontramos en la Escritura. Hay muchísimos dones, porque el Espíritu Santo es multiforme. Entonces, lo voy a hacer con el propósito de que tú identifiques qué don o dones Dios te ha dado, porque los vas a poner a trabajar a partir de hoy. Hace unos meses dimos en el tiempo de enseñanza un estudio más o menos profundo acerca de cada uno de los dones. Hoy voy solamente a vuelo de pájaro, porque cuando termine yo de mostrarte unas tablas que voy a mostrar aquí, voy a preguntar por nombre. Por ejemplo, como con Pedro, que lo veo aquí, y le voy a decir: Pedro, ¿qué dones Dios te ha dado? Y todos los demás vamos a estar atentos a escuchar a Pedro. Imagínense que Pedro nos dice: pastor, yo acabo de darme cuenta que yo tengo el don de sanidades. ¿Qué haríamos con Pedro? Lo ponemos en un consultorio, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que nos sane. ¿Cuántos irían con Pedro si tienen el don de sanidad? Levanten la mano. Ya tienen a los clientes que ya tienes. No, hombre. ¿Listos? Va. Vamos a hablar del don espiritual y las funciones que realiza en la referencia bíblica. Conocimiento es la comprensión profunda de verdades espirituales. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento espiritual en decisiones prácticas. La fe es la confianza sobrenatural en Dios en toda circunstancia. Sanidades, orar y creer que Dios restaura de manera física, emocional o espiritual a las personas. Milagros, manifestar del poder divino en hechos sobrenaturales. Profecía, declarar el mensaje de Dios para exhortación, edificación y consolación. Discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene del hombre o lo que viene del enemigo. Lenguas, hablar en idiomas no aprendidos para edificación personal y edificación de la iglesia. La interpretación de lenguas
entender y comunicar el mensaje que recibió la persona en lenguas. El don de servicio es la disposición de ayudar y apoyar en necesidades prácticas. La exhortación es animar y motivar y consolar a las personas que están en la fe. La enseñanza, comunicar verdades bíblicas con claridad para edificar. La generosidad es la persona que con ese don da de manera liberal para suplir las necesidades. Presidir son los que son líderes o liderean con diligencia en la iglesia o en el ministerio. El don de la misericordia muestra compasión y empatía a los que sufren. El apóstol es uno enviado con autoridad para establecer iglesias y misiones. El profeta comunica al pueblo la revelación de Dios. El evangelista anuncia el evangelio y guía a otros a los pies de Cristo. El pastor es el que cuida, guía y alimenta espiritualmente a la iglesia. Y el maestro es el que explica y enseña la palabra de Dios con profundidad. ¿Cuántos dones tienes? ¿Es difícil entender esto? Lo difícil es, ¿qué? Dar el paso. ¿Sabes? La modestia aquí no nos sirve para nada. Ay, pero ¿qué van a pensar que digan que yo tengo el don de profeta? Pues nada, vamos a decir, pues gracias a Dios porque tenemos un mensajero de Dios aquí. Es lo que vamos a decir. Cada uno de nosotros tenemos dones en plural. La pregunta es, ¿qué dones Dios te dio? Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo los vas a poner al servicio de Dios? ¿Se podrían imaginar a esta iglesia donde cada uno de nosotros ejerza los dones que Dios les dio? 12 hombres, 12 apóstoles cambiaron la faz de la tierra. 12 hombres. Aquí habemos más de 12. Pero eran 12 apóstoles trabajando. ¿Cuántos hombres y mujeres están hoy trabajando para la iglesia y para el Señor? Cierra tus ojos. Esto es algo que tiene que ver contigo y con el Señor. Yo no sé qué dones Dios te haya dado. Lo que sí sé, porque lo hemos leído de parte de la Escritura, es que Dios nos ha dado, ha sido generoso con nosotros y nos ha regalado de Él mismo las cualidades que lo hacen ser Dios. Ha compartido con nosotros su carácter. Nos ha llamado a salvación y a vida eterna. La persona del Espíritu Santo vive en nosotros. Y además de eso se ha vaciado en darnos dones y regalos para que nosotros podamos ser útiles, para que podamos ser obreros, Señor, puestos a tu servicio. Yo te ruego, Señor, que en esta hora venga tu Espíritu Santo a traer avivamiento a nuestra iglesia y que despierte a aquellos que están dormidos. Que toque los corazones de gente que por años ha estado sin hacer absolutamente nada. Y que tú los levantes, Señor, con poder. Y se conviertan en un instrumento útil en tus manos. Para que el mundo te conozca, Padre. Señor, queremos llegar a las naciones. Empezando en nuestra Jerusalén, nuestra casa, pero tenemos que salir de ahí a nuestros vecinos y al lugar donde trabajamos y a ir extendiendo esos círculos concéntricos hasta alcanzar hasta el último de las naciones.
Señor, aquí estamos, dispuestos a trabajar, dispuestos a servir. Ven y despierta, Señor, en nosotros el deseo de ser útiles en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a despedirnos? Igual lo vamos a hacer en oración. Saben, el primer círculo, el primer lugar donde tenemos que poner en función lo que Dios nos ha dado es con el que tienes al lado, tu familia, tu amigo, la gente de la iglesia, esta casa. ¿Por qué le das la mano al que tienes ahí al lado? Y juntos vamos a orar y vamos a despedirnos de esta forma. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este mensaje que tú nos has enviado. Yo te pido, Padre, que esos dones que tú nos has dado, ya sea que los tengamos muy en claro o estemos por descubrirlo, Señor, que lo podamos ejecutar, vivir con la persona a quien le estamos dando la mano, el que tenemos a nuestro lado, empezando en casa, en nuestra iglesia, y poder extender a la gente que está a nuestro alrededor, que está pasando por mucha necesidad. Padre, como hoy cantamos, que cada uno de nosotros seamos unos embajadores tuyos para compartir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.